Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vengo aquí en representación de Hispalit para presentaros la biblioteca de detalles BIM Silenzys que hemos desarrollado, gracias a la ayuda también de Bimética. Antes de nada, presentaros qué es Hispalit. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis. Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, que reúne a cerca de 100 fabricantes que más o menos son el 90% de los fabricantes del sector en España. Y bueno, pues la misión de Hispalit es defender los intereses de sus asociados, es decir, los fabricantes de ladrillos, tejas, bovedillas, adoquines, etcétera, ¿no? Cualquier producto cerámico del sector de la construcción. Y eso se hace, en parte, pues promoviendo la investigación, el desarrollo de nuevos productos y bueno, pues aportando valor a los productos que esos fabricantes generen en sus fábricas. Y bueno, pues en eso estamos hoy aquí, para intentar aportar valor y presentar esta biblioteca de detalles. Claro, me vais a permitir que hable un poco antes de Silenzys, de lo que es el sistema Silenzys, para luego hablar de los detalles Silenzys, ¿no? Es decir, vamos a empezar, nunca mejor dicho, la casa por el tejado, a no empezar la casa por el tejado. Bien, ¿qué es Silenzys? Pues Silenzys es el nombre que le dimos a una investigación de más de 3 años en donde se desarrollaban paredes de alto aislamiento acústico. Investigación que se hizo en colaboración con el Torroja, con la Vintecnalia y con el Instituto de Acústica. Al final, las paredes Silenzys son paredes cerámicas de alto aislamiento acústico, es decir, paredes cerámicas que con una serie de medidas adicionales, como la colocación de bandas elásticas o elementos como lanas minerales para absorber acústicamente, pues se consigue que esas paredes cerámicas sean mucho más eficientes acústicamente. Y bueno, pues estas son las, digamos, paredes separadoras que configurarían este sistema Silenzys, ¿no? Tenemos paredes tipo 1A, 2A, 2B y 1B. En el fondo lo que estamos hablando es de paredes, bueno, señalo con el paredes de una hoja, paredes de 2 hojas, también de 2 hojas o de 3 hojas. Veréis que las paredes de una hoja no llevan banda elástica, sin embargo las paredes de 2 hojas llevan banda elástica perimetral en las 2 hojas de hueco doble, o en el caso de una pared 2B de Silenzys, es decir, una pared pesada y una pared ligera, llevaría banda elástica la hoja ligera. Hablo de banda elástica, insisto, perimetral. En todos los casos que hay 2 o 3 hojas, lana mineral en las cámaras. En este caso, pared de 3 hojas, pues la pared central no lleva banda elástica y las perimetrales sí. O también tendríamos el caso de la tabiquería, también se podría decir, y hojas interiores de fachada, es decir, esas fachadas de 2 hojas, hoja exterior, un aislamiento térmico y una hoja interior. Bueno, pues esos tabiques, hojas interiores de fachada, pues también tendrían su importancia en el sentido de que pueden llevar o no llevar bandas en función de las exigencias acústicas. Bien, además hay un elemento que también al que hay que prestar atención, que son los revestimientos. Podríamos hablar de los revestimientos de yeso más tradicionales, es decir, el yeso en polvo, aplicado desde siempre, que sería una opción perfectamente válida. Y tenemos además, ahora estamos trabajando en un proyecto llamado Cerapi, cerámica más placa de yeso laminado, que es intentar promocionar también el uso mixto de soluciones cerámicas con soluciones de placa de yeso, tanto placa de yeso laminado como placa de yeso natural, para intentar unir todas las bondades de la cerámica junto con esas características también buenas y beneficiosas de esos productos más industrializados, por así decirlo. Bien, evidentemente las paredes Silenzys son paredes que están avaladas por el Ministerio, por así decirlo. Es decir, si tú coges el propio código técnico, el DBHR, y miras en el documento básico el apartado de soluciones simplificadas, las tipo 1 y tipo 2, pues nuestras soluciones estarían dentro de esas tipo 1 y tipo 2 del método simplificado del DBHR. También están recogidas dentro de documentos oficiales, como son la guía de aplicación del DBHR, o las propias herramientas de cálculo acústico que se pueden descargar de la página del código técnico. Además, Hispalit ha desarrollado numerosa información propia, pues tanto de folletos de instalación como vídeos de ejecución, etcétera, que sirven para ayudar a que las soluciones se ejecuten en obra como hay que hacerse. Es decir, de nada serviría que contáramos a los técnicos cómo es esto de maravilloso si luego no hiciéramos unos folletos, por ejemplo, de instalación fáciles y inteligibles para que luego esos instaladores en obra pues sean capaces de colocar el ladrillo como hay que colocarlo, la banda elástica, la lana, etcétera, ¿no? Y los jefes de obra pues pueden ser capaces de conocer estos documentos. Incluso también hemos desarrollado, y aquí es donde ya enlazo con el tema que hoy nos trae aquí, a desarrollar detalles constructivos. Hace ya varios años, desde el comienzo de nuestra andadura con el sistema Silenzys, pues se desarrolló una biblioteca de detalles CAD
muy extensa, extensísima, que está colgada en la web de Hispalit, de silensis.es, donde tenemos detalles constructivos tanto en 2 dimensiones, bueno, iba a decir en 3D, no son en 3D realmente, son axonométricas, es decir, son en 2D, o sea que es una representación gráfica axonométrica de detalles constructivos en CAD, gratuito, se pueden extraer e insertar en los proyectos. Ese fue el paso previo al que estamos dando ahora y que queremos presentar hoy aquí, que son los detalles BIM de esta biblioteca. Es decir, ya nos hemos querido actualizar en ese sentido, es decir, como bien decía Pablo, pues es el futuro y hay que generar información y generar valor en el producto y por lo tanto, bueno, pues hemos desarrollado una biblioteca BIM con la colaboración de Bimética y ahí están las paredes, ¿no? Aquí podéis ver pues, el tabique, bueno, señalo mejor con esto. Los tabiques, paredes tipo 1A, 2A, 1B o 2B. Sería los objetos que hemos desarrollado, todos esos detalles constructivos. Claro, como bien decía Pablo, esto es un contenedor de información, o sea, dentro de ese detalle no es el simple dibujo en 3 dimensiones, el simple objeto 3D, que para eso pues, sería simplemente un detalle de cualquier programa gráfico tipo 3D Studio similar, ¿no? Es decir, es un contenedor de información que contiene mucha más información que ese propio detalle en 3D. Entonces, dentro ya de ese propio detalle, por ejemplo, si entráramos en el apartado de paredes tipo 2A, que es esta que aparece en pantalla, pues nos aparecería el número de capas que compone ese objeto, es decir, todas las láminas en las que se compone el grosor de esa pared separadora, ¿no? Es decir, el yeso, el ladrillo hueco doble, la lana mineral, la otra pared de hueco doble de 7 y, por último, el revestimiento al otro lado. También tenemos información, en este caso, pues de los diferentes elementos constructivos o materiales, mejor dicho, que forman ese elemento constructivo. Estamos hablando de momento de elementos genéricos, es decir, Hispalit es una asociación y reúne dentro de ella a muchos fabricantes y cada uno de ellos fabricará su ladrillo, su teja, su bovedilla particular con sus características singulares. Digamos que hablamos de terminología, o sea, de características genéricas. Pero bueno, si tú te metes en este detalle, pues sí vendrá una serie de características propias de ese material, ¿no? Densidad aparente, humedad, bueno, no se lee muy bien aquí, pero bueno, permeabilidad, etcétera, una serie de valores que, bueno, pues ahí están y que conforme avance el proyecto, pues habrá que ir definiendo más. Ya luego contaré un poco más en este tema. También tenemos información relativa a quién es el autor de este detalle BIM, quién es el que da soporte, en fin, una serie de datos que están ahí contenidos. Por supuesto, todos estos datos están avalados por numerosos ensayos hechos con todo rigor e incluso también documentaciones oficiales. Es decir, cuando uno ve que el detalle BIM correspondiente a la pared tipo 2A tiene un aislamiento de entre 52 a, bueno, 2A, 2B, 1B, la que sea, ¿no? Entre 52 y 70 decibelios, eso es así porque hay un ensayo, muchos ensayos acústicos que lo avalan, ensayos que por supuesto pues, están a disposición de cualquiera que lo quiera revisar. Además, hay información que es pública, por ejemplo, la propia información del catálogo de elementos constructivos, que también pues, tiene validez jurídica. Y bueno, pues toda esa información, tanto ensayos nuestros como este tipo de información contenida en catálogos, se ha volcado en estos detalles. También podríamos hablar de la resistencia al fuego, es decir, unas paredes cerámicas, silensis, tienen que ser acústicamente buenas, pero por supuesto tienen que cumplir cualquier otra disposición del código técnico, es decir, cualquier otro requisito que les sea de obligado cumplimiento. Por lo tanto, el fuego, por ejemplo, es decir, pues el comportamiento a fuego de esas paredes también está incluido en estos detalles como información dentro de ese contenedor al que nos referíamos y lo mismo está avalado por sus ensayos correspondientes o documentos que, por ejemplo, puedes encontrar en el propio documento básico de protección frente a incendios que está en el código técnico. Además, por supuesto, pues información, como decía antes, comercial, de quién es el autor del detalle, quién es el propietario del detalle, o sea, información tan importante como puede ser empresa instaladora Silensis. Es decir, el sistema Silensis es un sistema que es muy importante en fase de proyecto, pero también es crucial en fase de ejecución. Y de hecho, bueno, pues Hispalit ha trabajado mucho en impulsar que haya empresas instaladoras que construyan estas paredes, que las levanten, pues como hay que hacerse, ¿no? con
con el proceso constructivo adecuado. Y por lo tanto, bueno, pues es importante que dentro de esos detalles aparezca información de quiénes son las empresas instaladoras. Quizá no tanto en fase de proyecto, pero sí en fase más avanzada de ejecución de obra, pues sea importante poder ir a ese enlace que luego te derive a información que te sea de utilidad, ¿no? O, por ejemplo, pues quiénes son los fabricantes que fabrican el tipo de ladrillo, por ejemplo, que yo estoy proyectando. Claro, estábamos hablando antes de un ladrillo genérico, pero hay un momento en el que hay que aterrizar y no vale poner un ladrillo genérico en el edificio, hay que poner un ladrillo de cerámicas Paco o cerámicas Pepe. Pues hay que ir a ese fabricante por el motivo que sea, porque me gusta su ladrillo, me gusta la planidad, me gusta el precio, me gusta la cercanía, lo que sea. Bueno, pues tendrás que buscarte el fabricante que más se adecue a tus necesidades, ¿no? En ese caso, pues como contratista, por ejemplo, es decir, o sea, tienes la posibilidad de entrar y acceder a esa información. También tienes enlaces a manuales técnicos, ¿eh? Como decía, pues es muy importante la ejecución obra del sistema y por lo tanto es muy importante que siempre, en todo momento, se pueda conocer desde cómo se coloca la banda elástica, cómo se coloca la lana mineral, qué tipo de banda elástica es, de qué material, si hay, no sé, si hay que hacer la desconexión de los yesos, cómo se hace eso, en fin, recurrir a un vídeo que te lo explique. Pues toda esa información está volcada a través de enlaces que luego te redireccionan a toda esa información. Y, por supuesto, detalles constructivos, detalles en 2 dimensiones, porque, claro, es decir, en la acústica es muy importante el elemento constructivo, pero tan importante como eso es cómo se una y cómo se relacione con los otros elementos constructivos que conforman el edificio, ¿no? Es decir, si la unión entre 2 elementos constructivos es deficiente, por mucho que ellos en sí mismos estén concebidos para dar buenos valores acústicos, el resultado puede ser malo. Entonces es muy importante esos detalles constructivos que estén bien definidos y bien entendidos. Bueno, pues también está esa información contenida dentro de los propios detalles BIM. ¿Dónde se pueden descargar? Pues evidentemente acudes a la página de silesis.es y ahí te redirecciona a la propia plataforma de Bimétrica, donde los tienes para ser descargados, por supuesto, de forma gratuita. Tanto los detalles en 2 dimensiones, como decía antes, esos detalles constructivos que explican esas uniones, cómo deben producirse, como los propios objetos BIM, las propias familias de diferentes paredes separadoras o tabiques. Y antes, enlazo con lo que decía, ya voy terminando, respecto al tema de lo genérico de los ladrillos que usamos en nuestro detalle, ¿no? Es decir, nosotros no estamos hablando de un ladrillo, por ejemplo, en concreto, imaginemos que en esta obra pues, decidimos irnos por un gran formato de hueco W7. Bien, pues no estamos hablando de un fabricante de gran formato concreto o de pequeño formato, me da igual. Estamos hablando de un ladrillo genérico, pero sí que es verdad que los fabricantes, en paralelo a nosotros como asociación, están desarrollando sus propios detalles BIM, donde ya ellos sí que caracterizan su ladrillo, ese propio producto que fabrican, y ahí es donde ellos vuelcan su información propia, que además la tienen en su propio marcado OC. Y ya para terminar, que ya me están achuchando, simplemente comentaros que no nos vamos a quedar aquí. Pensamos daros la tabarra en próximas ediciones para presentaros nuevos productos. Entonces, dentro de un tiempo, espero que sea breve, podremos venir aquí a presentaros pues, nuevas bibliotecas de detalles BIM, de ladrillo cara vista, o cubiertas inclinadas, o pavimentos de adoquín cerámico. Bien, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención.